Jóvenes, no se olviden subir al chat para su asistencia. No se olviden subir al chat para la asistencia, por favor. Rotavirus de Torres y Barberito, ¿están presentes? Torres y Barberito, ¿están presentes? Torres y Barberito, ¿están presentes para su tema? Un ratito, pero por favor. Barberito, Torres, ¿ya están listas? Sí, doctor, un ratito, por favor. Es que nos hemos equivocado de link. Muy bien, muy bien. Ya, doctor, voy a iniciar. Podemos empezar. No se ve, ¿no? Su Sí, presentación. sí, doctor, sí. Sí se ve. Ya, Sí. adelante, adelante entonces. Ya, siguiente, doctor. A ver, vamos. Ahí está. Ya. Les vamos a hablar nosotras del rotavirus. Primero, ¿qué es el rotavirus? Bueno, el rotavirus es un virus que va a afectar principalmente a los niños pequeños y que les causa una infección en el estómago
y también en los intestinos. Es mayormente común en niños menores de 5 años. Les va a causar una infección que se va a llamar gastroenteritis. Es bastante importante porque es una de las causas más comunes de diarrea frecuente en niños y eso puede hacer que se deshidraten rápido si es que no se trata a tiempo. Y también es una de las principales causas de diarrea y deshidratación a nivel mundial. Ya, siguiente, doctor. Ya. Ahora les voy a hablar de las características del virus o también un poco de su estructura. Este virus pertenece a la familia Roeviridae. Es bastante resistente porque va a tener una triple cápside y eso hace que pueda vivir en superficies o en el ambiente por un tiempo. Y por eso es más fácil de contagiar. Eh, También por su misma estructura es un poco difícil de eliminar con detergentes o con otras cosas. Su ARN es de doble cadena. Siguiente, por favor. La forma de transmisión. La forma de transmisión principalmente va a ser fecal oral. El rotavirus se transmite porque vamos a tener el contacto con algo contaminado y luego o también por mal lavado de las manos y eso nos vamos a llevar a la boca. Es bastante contagioso, incluso una pequeña cantidad de virus puede llegar a contagiarnos y es por eso que es demasiado contagioso. En la fisiopatología, les voy a explicar en 3 pasos. El virus entra por la boca, llega al intestino delgado e infecta a los enterocitos. Ya, les voy a un poco desarrollar esa parte. Una vez que el virus va a ingresar al organismo por la boca, va a atravesar el sistema digestivo hasta llegar al intestino, a lo que es el intestino delgado. Ahí va a invadir a las células del intestino delgado, que son los enterocitos, que su función principal va a ser absorber nutrientes y líquidos. El virus va a dañar a estas células y va a provocar destrucción de las vellosidades, que son estructuras que aumentan la absorción. Al perderse esta capacidad, el intestino no puede absorber adecuadamente el agua ni los nutrientes. Y es por eso que, como consecuencia, la característica de lo que provoca el rotavirus va a ser una diarrea acuosa. Y además, un dato importante es que el rotavirus produce también una proteína llamada NSP4, que va a actuar como una toxina que va a estimular la secreción de agua y los electrolitos en la luz intestinal, lo que va a aumentar aún más lo que es la diarrea acuosa. Siguiente, por favor, doctor. Y ahora les voy a hablar de los factores de riesgo. Existen ciertos factores que van a aumentar el riesgo. En este grupo tenemos a los niños pequeños, que van a ser los más propensos a infectarse, porque también no se lavan las manos o todo el rato están llevándose la mano a la boca después de tocarse sus nalguitas. Y también está la falta de vacunación y la mala higiene en muchas personas. Y el hacinamiento, que va a ser lugares pequeños donde demasiada gente va a vivir. Y eso sería. Gracias. Va a continuar mi compañera, Jocelyn. Doctor, buenas noches, compañeros. Ya, yo les voy a hablar de lo que es el cuadro clínico. Ya, el rotavirus va a tener lo que es un periodo de incubación de lo que va a ser de 1 a 3 días. Después de ese tiempo van a comenzar los síntomas. Mayormente el síntoma principal va a ser lo que son las diarreas y también van a ser lo que son los vómitos. También se puede presentar varias veces al día y se va a dar más que todo en niños pequeños. Em, bueno, después, doctor, siguiente. Después va a ser lo que es el diagnóstico y
más que todo va a ser por lo que son se va a tratar en lo que son los vómitos y va a ser lo que son las diarreas, pero también para hacer un diagnóstico podemos confirmarlo con lo que son las pruebas de ELISA para ver, o un hemocultivo también, para ver si confirma con lo que es el rotavirus. En el tratamiento va a ser más que todo evitar lo que es la deshidratación. Se les va a dar más que todo lo que es la rehidratación oral con sales y también se va a ayudar a poner líquidos o electrolitos, igual. Y en casos graves también se puede dar lo que es lo que son líquidos por vía intravenosa. Eso sería, bueno, en niños también se recomienda dar lo que es el zinc para que ayude y para disminuir la duración, para disminuir lo que es la duración de la diarrea. Igual también. Siguiente, doctor. Doctor, siguiente. Ya. Mm, Después, en complicaciones, se podría dar que lo que es la deshidratación, porque más que todo se va a tratar esta enfermedad de una deshidratación. No, no se puede dar una deshidratación severa, las complicaciones pueden ser un poco más frecuentes. También se puede dar lo que es un shock hipovolémico. Y en condiciones graves, también el cuerpo va a perder lo que es líquidos. Lo que esto nos puede llevar a una muerte, más que todo va a ser bueno, va a ser más peligroso o más grave en lo que son niños pequeños. Y la prevención sería más que todo la higiene, medidas de higiene, como ser el lavado de manos, también lo que es el agua potable o hacer hervir lo que es el agua. Y también la manipulación de lo que son alimentos. Más que todo va a ser, vamos a tener que tener cuidados en lo que son los niños, porque, como ha dicho mi compañera, están jugando con tierra, están agarrando cualquier cosa y son los más propensos a enfermarse más. Y eso sería rotavirus, doctor. Gracias. Cito sería doctor, gracias. Dice vacunación en lactantes, ¿a qué se refiere ahí al final? Hola, hola. Ah, sí, sí, doctor. Se tiene que hacer el esquema de vacunación cuando son niños, cuando son bebés antes. Hay un esquema de vacunación de lo que es el rotavirus y eso también nos ayuda, bueno, ayuda a disminuir lo que es el riesgo de que se puedan enfermar con rotavirus. Eso. Bien, se agradece. Solo quiero comentar que este tema es muy importante porque la mayoría de las diarreas de nuestro medio, ya sabemos que aquí en Bolivia, por ejemplo, Cochabamba, primera causa de enfermedad y muerte es la diarrea, ¿no? Seguida de las infecciones respiratorias agudas. En otros países como Sao Paulo, por ejemplo, allá en un estado de Brasil, primera causa de muerte, violencia. Vean la diferencia, ¿no? Acá diarrea y allá mueren por violencia. De ahí entendemos por qué nuestros visitantes del exterior, Estados Unidos, Europa, llegan con su agua, cada uno con 20 litros de agua están llegando acá a Bolivia. Saben que el agua de aquí no presta, no sirve, no es potable, entonces se traen su propia agua. Y justamente vamos a eso, ¿no? Que el 70-80% de las diarreas es causada por este virus, rotavirus. No, es causado. De ahí que es importante cuando hay un caso de diarrea siempre hacer el examen coproparasitológico seriado. ¿Y qué es el seriado? ¿No? Hay que hacer 3 días consecutivos el examen para encontrar bacterias, parásitos, hongos, algo que esté causando la diarrea. Si no encontraran nada, ¿no? De seguro que es el rotavirus, ¿no? De seguro. Entonces hay que hacer rehidratación simplemente porque para virus no hay tratamiento, ¿no? No hay tratamiento. Entonces, rehidratación. Hemos hablado anteriormente de las sales de rehidratación oral y del suero casero.
Eso hay que incentivar, explicar, fomentar, promover en las mamás para que den a los niños o a las personas mayores también que tienen diarrea, ¿no? Para rehidratar el suero casero o la sal de rehidratación oral, ¿no? Que tiene glucosa, tiene sodio, potasio. Y el suero casero lo reemplazamos con azúcar, con sal y con potasio, ¿no? Con limón, ¿no? Entonces hay que saber bien esa concentración para dar a los niños en casa si es que no tendríamos los sobrecitos de rehidratación oral. Bien, con eso estaríamos terminando el temario por hoy, pero tenemos ahora el tema principal que es el de diarreas, ¿no? Vamos a avanzar diarreas, ese tema, y con eso estaríamos terminando por esta noche. Tenemos poco tiempo, donde estamos. Ahí estamos, se ve, ¿no? Se ve el tema, enfermedad diarreica aguda. Jóvenes, ¿está Sí, viendo? doctor, se ve. Bien, Sí, sí, bien. sí, se ve. Ya, hay muchos que están participando, pero pocos se han inscrito en el chat. El chat es importante para la asistencia, ¿no? Eso se puede grabar e imprimir y eso exigen los coordinadores para imprimir la asistencia de los compañeros en el primer y segundo turno. Por favor, anótense en el chat los que no se han anotado. Bien, empezando entonces con el tema de enfermedad diarreica aguda, vamos a indicar que una definición, ¿no? Que es el aumento brusco en el número de las deposiciones, mayormente en la consistencia, ¿no? Semilíquida o líquida, o sea, varias veces en el día. Se habla que a nivel de niños tenemos 3 a 5 accesos al año, ¿no? Eso mínimamente, si no es más. Ya habíamos dicho que la principal causa de mortalidad en Bolivia es diarreas e iras, ¿no? EDAS e iras. Eso es lo más importante. Según la estadística y epidemiología, se ha visto que el rotavirus es la causa principal de gastroenteritis aguda con diarrea grave y deshidratación, especialmente en menores de 5 años. Cada año indican que 114 millones de casos de diarrea por gastroenteritis existen a nivel mundial, 24 millones que llegan a la consulta, 2,4 millones que se hospitalizan, ¿no? En menores de 5 años y todo por diarrea mayormente. 611.000 niños mueren, ¿no? Que es un 80% mueren en países pobres como el nuestro, ¿no? Y luego eso es grave, por eso que hay que darle la importancia necesaria. La clasificación, ¿no? La clasificación tenemos diarreas agudas, persistentes y crónicas, ¿no? Ya lo habíamos visto en el IEPI anteriormente, pero se clasifica en agudas, persistentes y crónicas. Y hay, lógicamente, por trastornos hidroelectrolíticos y también por el equilibrio ácido-base. Y veamos uno por uno. Su mecanismo de producción de la diarrea mayormente es por el trastorno del transporte de solutos, ¿no? A través de las membranas intestinales, el movimiento de agua a través de dichas membranas, que es pasivo y está determinado por flujos activos y pasivos de los solutos, sobre todo del sodio, el cloro y la glucosa, que puede ser pregunta de examen. O sea, en este caso de diarrea, mayormente intervienen en el cambio de líquidos el sodio, el cloro y la glucosa. La patogenia de la mayor parte de los episodios de diarrea se explica mediante alteraciones secretorias, osmóticas o de la motilidad, o bien por cualquier combinación entre ellas. La diarrea secretoria, vamos a comentar, ¿no? La diarrea secretoria es causada por algún secretagogo, por ejemplo, la toxina del cólera, ¿no? Que afecta a la superficie intestinal y estimula la acumulación intracelular de AMPC o GMPC para que haya mayor diarrea. Estas diarreas secretorias suelen ser muy acuosas, de gran volumen, y persisten generalmente incluso aunque no se administren alimentos por vía oral. En el cólera ya sabemos son secreciones a chorro, ¿no? Tanto diarrea a chorro o vómitos a chorro, ¿no? Color agua, vamos a decir,
blanquecina, no color blanquecino. Entonces es la característica de la diarrea por cólera, que ha empezado en Perú en el año 1991 y ahora lo tenemos a nivel mundial, ¿no? También a nivel de todas las Américas. La diarrea osmótica aparece tras la ingestión de solutos insuficientemente absorbidos. El soluto puede ser cualquier ¿no? Alimento que normalmente no se absorbe bien. Suelen tener un volumen menor y desaparecen con el ayuno, ¿no? Desaparecen con el ayuno. La prevención, manejo y control de las diarreas, ¿no? Mayormente, esas diarreas duran mayormente de 3 a 7 días sin tratamiento, ¿no? Con tratamiento, lógicamente, es más corto. Y si se rehidrata al paciente, lógicamente va a mejorar más rápidamente también. ¿No? Pero hay que tener grupos de alto riesgo, hay que tener mucho cuidado con grupos de alto riesgo que les pueda llevar hasta la muerte. ¿Y cuáles serían? Niños a los que se ha suspendido la lactancia materna exclusiva. O sea, el destete es un motivo importante para que haya diarrea en nuestros niños. No, creo que después del destete le dan alimentos contaminados o biberones contaminados y diarrea del destete que se llama es la causa en niños que han suspendido la lactancia materna. Luego, personas que viven en condiciones de hacinamiento, ¿no? O sea, en una casa viven 8, 10, 12 personas, hay mucho hacinamiento y podría haber contaminación también a ese nivel. Niños y personal que coexisten en círculos infantiles o instituciones infantiles, en guarderías, donde no hay control de higiene especialmente, y las que cocinan o cuidan, las tías que les llaman que cuidan a los niños, no cuidan realmente el aseo, la higiene personal, no lavado de manos o el preparado de alimentos, no todo contaminado y lógicamente los niños van a estar con diarrea permanente. 4, la inmunodepresión. No hay personas que tienen deprimidas las defensas y lógicamente van a ser fáciles de enfermar este tipo de patologías. Tercera edad o los ancianos igualmente, ¿no? Son más frágiles de sufrir este tipo de patologías como las diarreas. Sexto, pacientes que reciben tratamiento con esteroides o inmunodepresores. Aquellas personas que toman corticoides mayormente sus defensas bajan y lógicamente cualquier germen, cualquier microorganismo va a ser mella de su salud. Trabajadores sexuales igualmente, ¿no? Trabajadores sexuales que tienen malos hábitos y se están contaminando, ¿no? Ahí con sus actos no permitidos, indicaríamos así. Y personas positivas al VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? El SIDA, ya sabemos que causaría también mayor número de diarreas. Y entre sus signos, síntomas grandes están, uno, pérdida de peso, ¿no? 10% de su peso corporal. Luego, diarrea que no cede con antidiarreicos. Luego, temperatura que se eleva y no cede con antitérmicos. 3 causas principales del VIH-Sida, que si una persona después de tener contactos del tercer mundo, decimos así, ¿no? O con personas desconocidas y tienen este tipo de signos, deben hacer su examen del VIH que cuesta 40 bolivianos en cualquier laboratorio. Entonces es importante saber estas situaciones también. Luego tenemos las complicaciones de la diarrea aguda. ¿No? La deshidratación, lógicamente, es una complicación muy importante. Se deshidrata el niño por vómitos o diarrea frecuente, ¿no? Y lo peor es con acidosis. Es la complicación más frecuente de la diarrea aguda, ¿no? Que podría ser pregunta de examen. La mayoría de las diarreas que causan excesivas pérdidas de líquidos resultan de una concentración isotónica de los espacios corporales, ¿no? Hay una isonatremia, o sea, la relación del sodio especialmente.
En niños desnutridos o con diarrea crónica o repetida puede producirse la hiponatremia, pérdida de sodio o sodio bajo. La deshidratación hipernatrémica, alto contenido de sodio en la sangre, no se ve raramente en la actualidad. Su tratamiento requiere de una corrección de la deshidratación más lenta y controlada. No hay que medir lógicamente el sodio. Eso mayormente lo hacen en terapia intensiva para regular este electrolito. Hay complicaciones digestivas, ¿no? Que se complican con varias patologías y ellas son, uno, el hilo paralítico. Dos, la invaginación intestinal. Tres, la enteritis necrotizante. Cuatro, la neumatosis quística intestinal. Cinco, la peritonitis. Seis, la apendicitis. Siete, déficit transitorio de disacaridasas. Ocho, enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, estas complicaciones digestivas son importantes y hay que tomar en cuenta también en el transcurso del tratamiento de una persona. ¿Qué exámenes complementarios van a ayudar para diagnosticar? Ya había dicho, lo más importante sería un examen coproparasitológico seriado. Ese examen de heces fecales diario, ¿no? 3 días seguidos. Y para saber realmente qué bacteria, qué parásito o qué hongo está causando la diarrea. Aparte, lógicamente, también es importante conocer un hemograma, ¿no? El examen de orina, un coprocultivo, luego la determinación de leucocitos, el gram positivo en heces y la intubación duodenal. Todo esto nos ayuda. Ya habíamos indicado, si todo esto saldría negativo, hay que pensar en rotavirus, ¿no? En el virus que causa la enfermedad. Se pueden indicar otras pruebas también en dependencia de los síntomas, como el ionograma, gasometría, osmolaridad del plasma y otras, ¿no? Que normalmente algunos especialistas hacen en hospitales grandes. El tratamiento profiláctico, uno, mantener la lactancia materna exclusiva por 6 meses, evitar el destete precoz, educación sanitaria a las madres para mejorar sus conocimientos, ¿no? No dar más de 1 litro de leche al día, buena preparación de la leche. Acá quiero comentar de que la leche artificial, si bien nos dice su composición y la dosis que hay que dar, nunca dar directamente lo que dice la orden, ¿no? La indicación médica ahí. Porque cuando se da directamente, el niño puede tener o diarrea o estreñimiento, ¿no? Siempre empezar de a poco, tal vez la mitad de la dosis que indica ahí la leche artificial, dar la mitad y poco a poco ir aumentando en 2, 3, 4 días hasta llegar a la dosis ideal que indica el tratamiento, ¿no? Para dar normalmente. Cuando se cambia la leche o se da dosis completamente así, de acuerdo a la dosis, los niños pueden tener diarreas o estreñimiento. Y eso hay que evitar con esa dosificación de a poco, ¿no? Cualquier cosa cuando es de golpe siempre nos trae consecuencias. Luego, mantener las medidas de higiene en el hogar, promover la asistencia a las consultas programadas, eso también es muy importante. La OMS y la UNICEF recomiendan la siguiente fórmula de rehidratación por vía oral. La SRO son sales de rehidratación oral, ¿no? Que ya vienen sobrecitos de diferente industria, pues que mayormente nos donan a Bolivia, de allá de Francia, de Italia, de España, ¿no? Y eso viene siempre para 1 litro. 1 litro de agua hervida fría, lo podemos tener en cualquier casa. Bueno, es el sobre, el sobrecito hay que echarle todo el contenido en esta agua de 1 litro, ¿no? En eso vamos. Y ese sobre tiene glucosa 20 gramos, eso lo dice ahí en su composición. Tiene cloruro de sodio 3,5 gramos. Tiene cloruro de potasio 1,5 gramos.
tiene bicarbonato sódico 2.5 gramos. No, esta fórmula está comercializada en todos los países del mundo de forma estándar, en sobrecitos que hay que verter en una jarra con 1 litro de agua, agitar hasta su disolución y comenzar a beber inmediatamente la persona que tenga diarrea, en pequeñas cantidades cada 1 a 2 horas. Este preparado solamente dura 24 horas, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? A veces la hacen en examen de grado la pregunta, ¿por qué dura solo 24 horas? ¿Por qué no dura 48, ¿no? O 72 horas, ¿verdad? No sé si alguna vez han dejado un refresco en casa preparado con azúcar, han dejado en la mesa y se olvidaron colocar en el freezer. Al final aparece una lámina blanquecina en la superficie superior, ¿no? Una lámina blanquita, hongos. El azúcar se ha fermentado y ha formado hongos. Y los hongos, lógicamente, causan diarrea, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que colocar en el freezer, ¿no? Para que no se pueda. Pero este preparado no se puede poner ni en el freezer, ¿no? Hay que terminar en 24 horas. Si no lo terminaron, hay que echar eso y preparar otro al día siguiente. Preparar otro al día siguiente, ¿no? Hay esa situación entonces de que tienen que tener mucho cuidado de que cada día hay que preparar un sobrecito. Cuando van a consultar en el CEDES o en un consultorio público, les van a regalar 3 sobres, ¿no? Para dar para 3 días. Y les dicen, si es que sigue con diarrea, venga a recoger otros 3 sobres. Entonces, en ese entendido es de que por día se debe dar un sobrecito. Pero como esto ha sido una forma científica de preparado porque se absorbe al 100%, ¿no? En la época del cólera, allá en Centroamérica, en Costa Rica, se fabricó, digamos, se hizo un equivalente a este suero de rehidratación oral, que es el suero casero. ¿Y cómo se compara o equivale el suero casero? Ahí tenemos igual 1 litro de agua hervida fría. La glucosa, como tiene 20 gramos en el otro sobre, acá vamos a colocar el azúcar, que es su equivalente, 8 cucharillas de café, pero 8 cucharillas rasas, no con cabeza, digamos, 8 cucharillas rasas de café. Cada cucharilla rasa tiene 2.5 gramos. Y si multiplicamos por 8 van a ser los 20 gramos que tiene la sal de rehidratación oral o el SRO, ¿verdad? Ya tenemos la glucosa solucionada. Ahora cloruro de sodio, que es la sal común que tenemos también y que tiene la sal, el SRO tiene 3.5 gramos. Para hacer un equivalente hay que dar 1 cucharilla de café rasa y una pizca, ¿no? Porque una cucharilla tiene 2.5 gramos y la sal del SRO tiene 3.5 gramos. Entonces, con una pizquita más vamos a tener casi un equivalente al cloruro de sodio que tiene el SRO. Eso con la sal común. Y el cloruro de sodio, de potasio, perdón, de potasio, el potasio lo tenemos en el plátano y en el limón. Plátano no podemos diluir en el litro de agua, ¿verdad? Pero el limón sí. Entonces agarra zumo de limón y se ha calculado aproximadamente que 20 gotas de limón harían un equivalente del 1.5 gramos de cloruro de potasio que tiene el SRO, ¿no? Entonces 20 gotas que equivale a 1.5 gramos del zumo, ¿no? De limón. Entonces, esto sería un equivalente que lo podemos preparar en la casa, ¿no? Lo podemos preparar en la casa y dar igualmente 24 horas, dura también igual, como tiene azúcar o glucosa, igual va a fermentar si lo dejamos para el día siguiente. Para eso, mejor preparar al día siguiente otro, ¿no? Hay que preparar otro suero casero. Y acá tenemos una lista de bacterias, virus, parásitos, hongos, alimentos, medicamentos, factores endocrino-metabólicos y otros que causan diarrea,
Y es justamente en esa lista que nos hemos basado para hacer la exposición actual que estamos haciendo. Todos los que están hablando son, todos estos microorganismos son los causales de las diarreas. En las infecciosas tenemos las bacterianas, que sería Escherichia coli, que han expuesto, Shigella, ya han expuesto, o disentería, ¿no? Salmonella, que ya han expuesto, Yersinia enterocolítica, ya han expuesto, Klebsiella, ya han expuesto, y Pseudomonas, que ya han expuesto también, ¿no? Luego tenemos ahí otros que van a exponer posteriormente, Staphylococcus aureus, Clostridium, Vibrio, Cholerae, Aeromonas, Pleisiomonas. Y a nivel viral tenemos los rotavirus, que alguien se adelantó con su exposición, los rotavirus, pero también tenemos los adenovirus, agentes de Norwalk, coronavirus, enterovirus, virus hecho y el Coxsackie, que causan también diarreas como factores virales. Las parasitarias tenemos el Cryptosporidium parvum, la Giardia lambia, la Cyclospora cayetanensis, la Entameba histolítica y el Balantidium coli, que son parasitarios que causan también diarrea, que en algún momento también lo van a exponer nuestros compañeros. A nivel de hongos tenemos Candida albicans y la histoplasmosis diseminada, ¿no? Como hongos que causan diarrea también. Los factores no infecciosos tenemos ahí las alimentarias, por ejemplo, abandono de la lactancia materna, habíamos hablado del destete, que es causa de diarrea. Administrar fórmulas de leche muy concentradas, ¿no? Ese cambio de leche que había indicado ya que hay que dar de a poco hasta dar la dosis ideal. La intolerancia a la lactosa también va a producir diarrea y el exceso en la ingesta de frutas y vegetales también. A nivel de medicamentos, ¿no? Los que causan diarrea mayormente son los efectos terapéuticos de laxantes, efecto colateral de los antibióticos, antiácidos, antihipertensivos, ¿no? Diverticulosis, perdón, hipertiroidismo y digoxina quinidina. Los endocrinometabólicos tenemos la insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo, uremia. Otros tenemos la poliposis, la diverticulosis, hemorragia intestinal y la peritonitis, ¿no? Que eso lo van a exponer posteriormente. Planes, manejo y control, planes de tratamiento. Hay plan A, plan B, plan C. El plan A mayormente es en el hogar, dar rehidratación, puede ser con el suero casero. El plan B ya tratar la deshidratación por vía oral, pero por kilo peso. Y el plan C netamente es hospitalario, no puede causar shock por deshidratación y eso tiene que recibir vía parenteral endovenosa la prevención. El plan A, tratamiento en el hogar, ¿no? Entonces hay que aplicar el suero o el SRO acá en la casa, ¿no? De acuerdo a lo que quiere el niño. Un niño con deshidratación va a requerir realmente, va a tener sed y no va a percibir si es bueno o malo. Yo recomiendo a ustedes jóvenes que preparan el suero casero, tomen ustedes o tomen la sal de hidratación oral, tomen para ver cómo sabe, ¿no? Mayormente es salado, medio feo, para que vean qué es lo que están dando al niño, ¿no? Es bueno saber probar también nosotros. Entonces hay que continuar con la alimentación habitual, aumentar líquidos y ofrecer vía suero oral y reconocer signos de deshidratación en los niños, ¿no? Entonces hay eso para dar en plan A. El plan B es para tratar la deshidratación por vía oral, ¿no? Vía oral. Acá el médico o la enfermera dará, si el peso del menor es, hay que dar 100 ml por kilogramo, ¿no? De peso. Luego, fraccionado en dosis cada 30 minutos, la dosis del suero oral de 100 ml por kilo en 4 horas. Es para reponer pérdidas previas, ¿no? Entonces hay que dar